¿Cómo es Don Omar viendo el Facebook? ¿O cómo es Don Omar viendo YouTube? Muy bien, vamos a revisar el Facebook. A ver. 13 notificaciones. A ver mi muro, ¿qué estoy pensando? Hoy día no tengo ganas de pensar. Ahí está mi primer video. Tengo 14 likes y un corazoncito. Ya ver los comentarios. Buena profe, qué genial, explica muy bien. Feliz día al trabajador, profesor. Yo solamente tengo un like. ¿Por qué? Y tengo un comentario. Dios mío, mancita. Vamos a ver qué hay en YouTube. A ver, por aquí, Doctor House. Pero solamente me voy a quedar un ratito. A ver, otro más. A ver, veamos la hora. ¿Qué? Son las 6:57, ¿pero cómo? Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Soy Don Omar, el profe, y en este video quiero ayudarte a desarrollar la habilidad de representar datos que no están agrupados en una tabla de frecuencia. Y por lo tanto, los conceptos que tendrás que aprender para completar una tabla de frecuencia son frecuencia absoluta, frecuencia relativa y frecuencia porcentual. Y para comenzar a hablar de la tabla de frecuencia, voy a iniciar con una pregunta. ¿Cuál es la red social que más utilizas? ¿Acaso será YouTube? ¿O quizás Facebook? ¿En qué estoy pensando? ¿En qué estoy pensando? Piensa, Don Omar, piensa. O tal vez Twitter. Solamente 280 caracteres. O quizás Instagram. Y dale con eso. No paro de hacer esa cara, lo siento. Supongamos entonces que yo voy a hacerle una encuesta a un curso de una matrícula de 35 alumnos. Bueno, por lo tanto, esos 35 alumnos sería la población. Pero como en un video anterior hablamos de que generalmente una encuesta no se le realiza a la población sino a una muestra, tomaremos una muestra de 24 alumnos. Y como la pregunta es ¿cuál es la red social que más utilizas? Nuestra variable estadística será red social. Y si no sabes de qué se tratan estos tres conceptos que acabo de mencionar, te invito a que puedas ver uno de los videos que hicimos anteriormente. Por ejemplo, el que está aquí. Ya, no te desconcentres. Continuemos entonces. Nuestra encuesta es ¿cuál es la red social que más usas? Lo dijimos hace un momento. Y nuestra población va a ser un curso de 35 alumnos. Por lo tanto, vamos a suponer que las respuestas posibles son YouTube, Facebook, Twitter e Instagram. Y bueno, para anotar los supuestos resultados de esta encuesta, cuando le hicimos las preguntas a la muestra que dijimos que iba a ser de 24 alumnos, cuando nos respondan YouTube vamos a escribir Y, o si nos respondieron Facebook, F, y si no respondieron Twitter, T, finalmente Instagram, I. Pues bien, veamos los resultados entonces, pero ¿qué es eso? Esto está escrito en chino, pero no se asusten. Los resultados entonces aplicados a los 24 alumnos de la muestra son YouTube, Twitter, YouTube, Facebook, Twitter, YouTube, Facebook, YouTube, Facebook, YouTube, Twitter, Facebook, Instagram, Facebook, YouTube, Twitter, Facebook, YouTube, Instagram. Primera columna. La primera columna corresponde a la variable. Y recuerda que esta se determina de la pregunta. Pues bien, vamos a confeccionar entonces la primera columna de la tabla de frecuencia. Y esta es respecto a la variable. Ya voy a hacer dos columnas primero para empezar. Entonces, en la primera columna sería la variable estadística. Ahora, si ustedes recuerdan, nuestra pregunta era ¿cuál es la red social que más usas? Por lo tanto, en este caso, nuestra variable estadística será la red social. Luego, lo que vamos a hacer es entonces empezar a llenar las filas. La primera fila sería YouTube, porque es una de las posibles respuestas que nos dieron. La otra sería Facebook. Sí, Facebook. La siguiente sería Twitter. Ay, me equivoqué, perdón. Y ahora sería Instagram. Y ahí tenemos entonces todas las posibles respuestas que nos dieron los alumnos.
Columna número 2. Esta corresponde a la frecuencia absoluta, la cantidad de veces que se repite la respuesta a la pregunta que se hizo en la encuesta. La cantidad de veces que se... Bueno, entonces ahora continuemos con la frecuencia absoluta. Vamos a crear entonces una segunda columna y vamos a abreviar la frecuencia absoluta con F.A de frecuencia absoluta. Y la frecuencia absoluta es la cantidad de veces que se repite las respuestas que se nos dieron. Entonces, lo primero que haremos es ver cuántas veces se repite la respuesta a YouTube. Una. Podemos observar entonces que se repite 9 veces. A continuación, seguimos con la respuesta Facebook y vamos a encerrar entonces Facebook con un círculo de color celeste. Por lo tanto, podemos observar en este caso que Facebook lo respondieron 8 personas. Va ganando YouTube hasta el momento, pero Facebook hasta el momento 8 personas. Luego continuamos con Twitter. Tenemos Twitter entonces a 4 personas. Y vamos a escribir en la fila correspondiente de la frecuencia absoluta número 4, porque hay 4 personas que usan Twitter, en este caso hipotético. Y por último, le toca a Instagram. Instagram solamente tiene 3, nada más que 3. Y si usted piensa que esto se acabó aquí, está súper, hiper, mega, macro, archi equivocado. Porque nos falta una de las cosas importantes a la hora de hacer la frecuencia absoluta. Y es saber el total de respuestas. Y para esto lo que vamos a hacer es sumar. Pero antes vamos a poner el total en la primera columna. Y ahora sí, vamos a sumar 9 más 8 más 4 más 3. Y bueno, si sumamos eso, nos va a dar 24. El resultado que corresponde a la muestra. Entonces, una conclusión que podríamos sacar inmediatamente es que el total siempre tiene que ser el valor de la muestra. Columna number 3. Esta corresponde a la frecuencia relativa. Esta es la razón entre la frecuencia absoluta y la muestra, o el total de personas encuestadas. Entonces, para la frecuencia relativa vamos a agregar una tercera columna y vamos a abreviar con una F y una R de frecuencia relativa. La frecuencia relativa es una razón, como lo decíamos anteriormente, entre la frecuencia absoluta, y en este caso vamos a hacer esta razón para YouTube, 24 vamos a escribir en el consecuente de la razón o en el denominador, que corresponde al total o a la muestra. Y en el numerador vamos a poner la frecuencia absoluta, que es 9. De esta manera la frecuencia relativa para YouTube es 9 es a 24. Y si yo realizara esa división de 9 dividido en 24 de forma manual, es decir, utilizando el algoritmo, me daría 0,37. Si seguimos, la frecuencia relativa para Facebook sería la razón entre 8 y 24. Entonces, al dividir 8 dividido en 24 usando la calculadora y aproximando, nos da 0,33. Y en Twitter haríamos exactamente lo mismo. Si esto está súper fácil, tendríamos que hacer la razón entre 4, que es la frecuencia absoluta, y 24, que es la muestra. Entonces, si divido 4 dividido en 24 con la calculadora y también aproximando, me da 0,17. Finalmente, para Instagram, la frecuencia relativa sería la razón entre 3 y 24, el cual al dividirlo nos daría un resultado de 0,13, obviamente usando la calculadora. Ahora, ¿cómo sé si lo que hice en las frecuencias relativas está bueno? Bueno, simplemente tengo que sumar cada una de las frecuencias relativas y me debería dar cercano al 1. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es escribir cada número decimal de la frecuencia relativa uno debajo del otro, pero teniendo en consideración que la coma decimal esté en una misma línea vertical, de tal manera que al ponerlo cada uno debajo del otro, no importa el orden, vamos a sumar como si la coma no existiera, y al sumar nos daría 100, pero si agregamos la coma en la misma línea vertical, nos va a dar 1,00. Lo
que nos dice que si el resultado nos da cerca al 1 o 1, lo que hemos hecho debería estar bueno respecto a la frecuencia relativa. Y por último, la frecuencia porcentual. Esta corresponde al porcentaje que le corresponde a la frecuencia absoluta. Se determina multiplicando la frecuencia relativa por 100. Para esto vamos a crear otra columna a la cual en el encabezado vamos a poner f.p, que significará la frecuencia porcentual, y esta se escribirá en porcentaje. Entonces solamente tenemos que multiplicar 0,37 por 100 y el resultado de esto nos da 37%. Ahora si multiplicamos 0,33 por 100 nos dará 33%. Luego, si multiplicamos 0,17 la frecuencia relativa por 100, siempre por 100, recuerda, nos dará 17 y quedará como 17%. Finalmente, 0,13 por 100 y eso nos dará 13%. Por último, el total obviamente es el 100%. Y hemos terminado entonces de completar nuestra tabla de frecuencia. Y seguramente tú que eres capo en matemática te estarás preguntando, ¿a este profesor se le olvidó la frecuencia absoluta acumulada y la frecuencia relativa acumulada? No se me olvidó. Y no se me olvidó, sino que no lo quise considerar en este video, pero sí existen para los que no lo conocen, la frecuencia absoluta acumulada y la frecuencia absoluta relativa. Pero si quieres que haga un video de esto, solamente escribir en la parte de los comentarios y podré hacer un video de esto para complementar esta información. Tal vez te estás preguntando ¿para qué te sirve confeccionar una tabla de frecuencia? Esto se soluciona fácilmente. Si te hiciera la pregunta ¿cuál es la red social que más se utiliza en esta supuesta encuesta? Si tú observas los datos no agrupados, te demorarías un montón o a lo mejor un poco más de tiempo para responderme. Pero si tú observas la tabla de frecuencia, podrías inmediatamente verificar que Facebook es la red social que más se utiliza en esta encuesta. Hemos llegado al final de este vídeo. Espero que hayas aprendido a confeccionar una tabla de frecuencia y también puedas explicar con tus propias palabras qué es una frecuencia absoluta, qué es una frecuencia relativa y qué es una frecuencia porcentual. Bueno, si te gustó este video dale like, suscríbete y como siempre aprieta el botón de la campanita y nos vemos la próxima. Recuerda que soy Don Omar, el profe.